millonario mimado invita a una mujer de la calle a su lujosa mansión solo para humillarla mientras se divierte con sus amigos. Mariana, una joven que lucha cada día para mantener a su hermano enfermo, recibe una invitación inesperada de Alejandro Vega, uno de los hombres más poderosos de la ciudad. Lo que ella no sabe es que Alejandro y sus amigos la han elegido como el blanco de una cruel broma durante una gala benéfica en su lujosa mansión. Pero cuando Mariana cruza las puertas de ese mundo de riqueza y privilegio, algo cambia. Lo que parecía ser una simple humillación se convierte en una confrontación cargada de secretos que podrían derrumbar el imperio de Alejandro. Lo que ocurra esta noche marcará el destino de ambos para siempre. Mariana caminaba bajo la llovizna, sujetando con fuerza el pequeño ramo de flores que aún no había logrado vender. Era una noche fría en el centro de la Ciudad de México, y las luces de los autos que pasaban zumbando a su lado la hacían sentirse invisible. Llevaba todo el día recorriendo las calles, y la fatiga se reflejaba en sus ojos. A pesar de todo, había algo que la impulsaba a seguir, una determinación profunda, nacida del amor que sentía por su hermano, Esteban. A lo lejos, un deportivo negro se detuvo con un chirrido frente a ella. Mariana miró de reojo, sin prestarle mucha atención. Estaba acostumbrada a que los autos de lujo se detuvieran brevemente solo para seguir su camino, como si las personas dentro ni siquiera la vieran. Sin embargo, esta vez fue diferente. ¡Tú!, gritó una voz masculina desde el coche. Mariana levantó la vista. Frente a ella, un hombre alto, con un traje caro y una sonrisa arrogante, la miraba desde el auto. Era Alejandro Vega, el magnate inmobiliario del que todos hablaban. Había visto su rostro en los periódicos, siempre acompañado de noticias sobre su éxito y fortuna. Nunca imaginó que ese hombre siquiera la notaría. —¿Cuánto por las flores? —preguntó Alejandro, saliendo del auto y cerrando la puerta de un golpe. Mariana, sorprendida por su interés, murmuró una cantidad pequeña, apenas lo suficiente para cubrir algo de comida esa noche. Alejandro sacó su billetera, extrajo unos billetes de gran denominación y se los lanzó, pero en lugar de tomar las flores, las miró con desdén. —Quédate con el cambio —dijo con una sonrisa sarcástica—, aunque creo que las flores no durarán mucho, al igual que tus sueños. Con ese comentario, Alejandro pateó una de las flores que cayó al suelo, rompiéndose en el impacto. Mariana, sin decir nada, recogió el ramo roto y lo observó en silencio. Su orgullo herido brillaba en sus ojos, pero sabía que no podía arriesgarse a perder más. Cada centavo contaba. Alejandro la miró detenidamente, como si estuviera evaluando una mercancía de poca monta. —Esta noche tengo un evento en mi mansión —dijo casualmente—. Quiero invitarte a que vengas. Tal vez puedas vender tus flores allí. ¿Quién sabe? Quizá alguien se apiade de ti. Mariana lo miró desconcertada. ¿Una invitación? ¿De verdad quería que fuera a su casa, rodeada de personas ricas, vestida con su ropa gastada y su mirada cansada? Algo no encajaba, pero la tentación de una posible ganancia la hizo dudar. Con el dinero que podría ganar vendiendo algunas flores, tal vez podría comprar los medicamentos que Esteban necesitaba con urgencia. —Vamos, ¿qué dices? —insistió Alejandro, cruzándose de brazos. —Será divertido. La palabra divertido tenía un matiz cruel que no le gustó. Sabía que algo no estaba bien, pero no tenía muchas opciones. Miró los billetes en su mano y pensó en su hermano, en cómo había empeorado en los últimos días. El tratamiento que necesitaba no era barato, y si había una mínima posibilidad de conseguir más dinero, tenía que intentarlo. —Está bien —murmuró al fin, aceptando la invitación—. Iré. Alejandro sonrió ampliamente, una sonrisa que no alcanzó sus ojos. —Perfecto. Nos vemos en la mansión Vega a las 8. No llegues tarde. Sin decir más, Alejandro regresó a su auto, aceleró y desapareció en la oscuridad de la noche. Mariana lo observó irse, sintiendo un nudo en el estómago. Algo en la forma en que había aceptado le dejó un mal sabor de boca, pero por el bien de su hermano no podía permitirse rechazar cualquier oportunidad. Esa noche, mientras caminaba de vuelta a casa, la lluvia empezó a caer con más fuerza. Las luces de la ciudad titilaban en la distancia, y Mariana se perdió en sus pensamientos.
La Mansión Vega. Solo había oído hablar de ese lugar en historias. Era una de las casas más imponentes de la ciudad, situada en un barrio exclusivo que solo podía soñar con visitar. Se preguntó qué clase de personas encontraría allí, y cómo la tratarían cuando se presentara con su sencillo vestido y su ramo de flores. Al llegar a su pequeño departamento, su amiga Isabel la esperaba en la entrada, con un cigarrillo en la mano y una mirada preocupada. «¿Cómo te fue hoy?», preguntó Isabel aplastando el cigarrillo bajo su pie. «Vendí algunas flores», respondió Mariana, forzando una sonrisa. No mencionó el incidente con Alejandro ni la invitación. No quería preocupar a Isabel, quien ya tenía suficiente con su propio trabajo precario como periodista independiente. Dentro del departamento, el aire era denso y el ambiente sombrío. Esteban, su hermano de 14 años, dormía en el viejo sofá de la sala con la respiración pesada por la fiebre. Mariana se arrodilló a su lado y le tocó la frente. Estaba más caliente que esa mañana. Necesitaba los medicamentos cuanto antes. Se levantó con cuidado y fue al pequeño espejo colgado en la pared. Sus ojos reflejaban el cansancio de días interminables. Se preguntó si era lo suficientemente fuerte para soportar lo que vendría en esa mansión, entre personas que seguramente se reirían de ella. Pero en ese momento no tenía otra opción. Se prometió a sí misma que, pasara lo que pasara, haría todo lo posible por su hermano. Alejandro Vega no la asustaba, ni los otros ricos que asistirían a esa fiesta. Si esa noche podía significar una oportunidad para mejorar la vida de Esteban, entonces lo enfrentaría. A las 8 en punto, Mariana se encontró frente a la enorme reja de hierro de la Mansión Vega. Las luces brillaban desde el interior y podía escuchar la música que escapaba por las ventanas. Con un nudo en el estómago y el ramo de flores en la mano, respiró hondo y dio un paso hacia adelante, sin saber que esa noche cambiaría su vida para siempre. La reja de la Mansión Vega se abrió lentamente con un rechinido metálico, revelando el camino empedrado que conducía a la imponente casa iluminada. Mariana avanzó con pasos inseguros, sintiendo el peso de su decisión con cada paso que daba. El aire estaba impregnado de lujo, un mundo tan ajeno al suyo que por un momento dudó si debía continuar. Pero entonces pensó en Esteban, en su frágil estado de salud, y apretó los dientes. No había vuelta atrás. Al llegar a la puerta principal, un hombre uniformado le abrió sin siquiera mirarla a los ojos. Era como si Mariana fuera invisible para esa gente, un fantasma en medio de la opulencia. Dentro de la mansión, el contraste con su vida cotidiana era abrumador. Los techos altos decorados con arañas de cristal, las paredes adornadas con cuadros que seguramente valían más que todo lo que ella había ganado en su vida. Todo era perfecto, calculado, frío. Un grupo de personas vestidas con trajes elegantes y vestidos brillantes charlaba animadamente en el vestíbulo, con copas de champán en mano. Mariana intentó pasar desapercibida, caminando por los márgenes, pero las miradas curiosas y las risas disimuladas no tardaron en llegar. Sintió sus mejillas arder bajo la presión de ser el foco de un escrutinio silencioso. No pertenecía allí, y lo sabía. Justo cuando estaba a punto de retroceder, Alejandro apareció a su lado, luciendo impecable en su smoking. Su sonrisa, la misma que había mostrado cuando la invitó, le resultó más amenazante que acogedora. Estaba jugando con ella, y Mariana podía sentirlo. «Me alegra que hayas venido, Mariana», dijo, su tono perfectamente educado, aunque su mirada reflejaba algo más. «Permíteme presentarte a algunos amigos». Antes de que ella pudiera responder, Alejandro la tomó del brazo con familiaridad, como si fueran viejos conocidos. La sensación de control en su toque la incomodaba profundamente, pero Mariana mantuvo la cabeza en alto. No le daría el placer de ver que estaba intimidada. Alejandro la guió hacia un pequeño grupo de personas, todas claramente pertenecientes a la alta sociedad. Risas falsas y miradas superficiales eran el tema central de la conversación. En cuanto llegaron, una mujer rubia con un vestido ajustado y joyas relucientes los miró de arriba abajo. «Alejandro, querido, ¿quién es tu nueva amiga?», preguntó la mujer,
con un tono que no disimulaba la malicia. Alejandro sonrió, disfrutando visiblemente de la atención. Esta es Mariana. Vende las flores más bonitas de la ciudad. Decidí invitarla para que pueda compartir algo de su colorido mundo con nosotros. Las risas estallaron alrededor de Mariana, un murmullo de voces que parecía envolverla. Sentía como si la estuvieran despojando de su dignidad, observada como un entretenimiento más en esa velada frívola. Alejandro, aparentemente complacido con la respuesta del grupo, la miró de reojo, esperando ver su reacción. Mariana, sin embargo, no se dejó amedrentar. Mantuvo la barbilla en alto y enfrentó las miradas con calma. No era la primera vez que lidiaba con desprecio. Sabía cómo caminar entre las sombras y sobrevivir en un mundo que la menospreciaba constantemente. A pesar del nudo en el estómago, decidió que no les daría el placer de verla caer. «Es un placer conocerlos», respondió con la voz más firme de lo que esperaba. «Alejandro tiene razón, vendo flores, pero no solo las más bonitas, también las más duraderas. Tal vez deberían llevarse algunas a casa, les harían bien». El grupo guardó silencio por un instante, sorprendidos por su respuesta. Alejandro levantó una ceja, visiblemente intrigado. No esperaba que ella se defendiera con esa compostura. El comentario de Mariana, aunque simple, los había dejado sin palabras por unos segundos. La tensión en el aire era palpable. «Vaya, Alejandro, creo que tu amiga tiene más coraje del que pensábamos», dijo un hombre mayor soltando una risa nerviosa mientras bebía de su copa. «Quizá deberíamos tomarla en serio». Alejandro entrecerró los ojos, su sonrisa comenzando a desvanecerse. Mariana sintió una pequeña victoria en ese momento. Sin embargo, sabía que esa gente no dejaría pasar la oportunidad de seguirla humillando. «Por supuesto», respondió Alejandro con suavidad. «Mariana es todo un ejemplo de superación. Aunque me pregunto, ¿qué tan lejos estaría dispuesta a llegar para mejorar su vida?». El comentario de Alejandro era un reto envenenado, y Mariana lo sintió profundamente. Pero antes de que pudiera responder, un camarero se acercó con una bandeja de bebidas. Alejandro tomó una copa y la ofreció a Mariana, con un brillo peligroso en los ojos. «Un brindis por las nuevas oportunidades», dijo levantando su copa. «Que todos podamos aprender algo de esta noche, ¿no es así?». Mariana miró la copa por un segundo, consciente de que todos los ojos estaban sobre ella, esperando ver cómo reaccionaba. Sabía que no podía confiar en Alejandro, ni en lo que había detrás de esa oferta aparentemente inocente. Tomó la copa, pero no bebió. Fingió acercarla a sus labios, pero sus sentidos le advertían que no debía dejarse llevar por esa trampa. La velada continuó, pero la incomodidad en el ambiente crecía. Mariana se dio cuenta de que la fiesta no era solo una reunión social, sino una exhibición de poder, donde ella era el blanco. Mientras Alejandro la presentaba a otros invitados, ella observaba, con una creciente sensación de inquietud, cómo cada persona en esa mansión parecía formar parte de un juego cruel, todos dispuestos a verla caer. En un momento, buscando algo de aire fresco, Mariana se separó del grupo y se dirigió hacia una de las ventanas que daban al inmenso jardín. El contraste entre la serenidad del exterior y la tensión opresiva dentro de la mansión la hizo suspirar. Fue entonces cuando escuchó una conversación a sus espaldas. Alejandro hablaba en voz baja con algunos hombres. Mariana apenas pudo distinguir sus palabras, pero captó algo que la hizo congelarse. Mencionaban un acuerdo de tierras, algo relacionado con una traición que involucraba a su padre. Su corazón se aceleró al escuchar el apellido de su familia. Con el corazón latiendo desbocado, se giró lentamente, pero Alejandro ya no estaba allí. Mariana supo en ese instante que había más en juego de lo que había imaginado. Esa noche, en la mansión Vega, no se trataba solo de una humillación pasajera. Había algo más profundo, algo oscuro que conectaba su pasado con la fortuna de los Vega. Y debía averiguarlo. Con una nueva determinación ardiendo en su pecho, Mariana decidió que no se iría hasta descubrir qué estaba ocurriendo. Mariana se quedó quieta frente a la ventana por unos momentos más, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. El apellido de su familia, mencionado en medio de una conversación casual entre esos hombres ricos, la había dejado en alerta.
¿Qué sabían ellos de su padre? ¿Cómo estaban conectados con él? Las preguntas comenzaban a acumularse en su mente como una tormenta inminente. Decidida a descubrir la verdad, Mariana se dirigió a los pasillos menos transitados de la mansión. Cada paso que daba, sus pensamientos iban y venían, debatiendo si debía continuar investigando o si debería irse de inmediato antes de que algo saliera mal. Pero cuanto más pensaba en Esteban, en su madre fallecida y en los años de lucha, más se convencía de que necesitaba respuestas. No podía ignorar esa oportunidad, aunque fuera arriesgada. Mientras avanzaba, notó que las risas y el bullicio de la fiesta se iban apagando a medida que se adentraba en la casa. Las paredes estaban adornadas con cuadros de paisajes majestuosos, obras de arte que nunca entendería, pero que de algún modo reforzaban la sensación de opulencia que la envolvía. A lo lejos vio una puerta entreabierta, desde donde se filtraba una luz cálida y un suave murmullo de voces. Algo la empujó a acercarse con cautela. Cuando llegó al umbral, se asomó discretamente y descubrió una pequeña oficina decorada con muebles de madera oscura y estanterías repletas de documentos. Alejandro estaba allí, junto a dos hombres que no había visto antes. La conversación, que al principio había sido casual, se volvía más intensa. Mariana no podía distinguir todo lo que decían, pero una palabra se repitió varias veces: tierras. El acuerdo fue claro, dijo uno de los hombres, su voz firme y algo cortante. Las tierras nunca debieron haber llegado a esas manos. Si el viejo Vega no hubiera intervenido, todo habría colapsado. Alejandro, de espaldas a la puerta, se frotaba la frente, visiblemente tenso. «Lo sé», murmuró, casi con resignación, «pero ya no podemos hacer nada al respecto. Mi padre se aseguró de borrar cada rastro de ese maldito trato. Solo unos pocos recuerdan cómo se cerró realmente. El corazón de Mariana latía más rápido con cada palabra. Las tierras de las que hablaban eran las mismas que su padre había perdido años atrás. Su familia había tenido una pequeña parcela en el campo, un lugar que su padre siempre había cuidado con esmero, hasta que, de un día para otro, lo habían forzado a venderla por una miseria, alegando problemas con las escrituras. Mariana siempre había creído que algo turbio había detrás de esa venta forzada, pero nunca habían tenido los recursos para luchar en los tribunales. Ahora escuchaba el apellido de su familia y las tierras en las que había crecido mencionados casualmente en una conversación en esa mansión. Las piezas comenzaban a encajar, y un frío recorrió su espalda. Su padre había sido víctima de los Vega. Mariana retrocedió unos pasos, temerosa de ser descubierta. Tenía que salir de allí antes de que la vieran. Sin embargo, cuando giró para marcharse, tropezó con algo, y su cuerpo chocó contra una pequeña mesa de mármol, haciendo que un jarrón de cristal cayera al suelo con un estruendo. El sonido resonó por el pasillo, rompiendo el silencio incómodo. «¿Quién anda ahí?», gritó Alejandro desde el interior de la oficina, alarmado. El pánico invadió a Mariana. Sin pensarlo dos veces, echó a correr por el pasillo en dirección opuesta, buscando una salida rápida. Escuchó los pasos apresurados detrás de ella, y la adrenalina la impulsaba a moverse más rápido, pero los pasillos de la mansión eran un laberinto interminable. Todo su entorno le resultaba desconocido. De pronto, en una esquina, una mano firme la agarró del brazo y la detuvo en seco. Mariana soltó un grito ahogado esperando lo peor, pero al levantar la vista se encontró con un rostro inesperado. «Tranquila, no te haré daño», dijo Mateo, el hermano menor de Alejandro. Mateo, aunque compartía el mismo porte elegante y la mirada penetrante de Alejandro, no parecía tener la misma arrogancia. Había algo en su expresión que transmitía preocupación genuina. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó sin soltarle el brazo. Mariana trató de calmar su respiración entrecortada, sabiendo que no podía decirle toda la verdad. Me perdí. Estaba buscando el baño», respondió tartamudeando ligeramente, sin saber si él le creería. Mateo la observó por unos instantes, como si estuviera evaluando su respuesta. Finalmente la soltó y miró alrededor para asegurarse de que nadie los viera. «No tienes por qué estar aquí, Mariana»,
dijo con una voz más baja y casi comprensiva. Esta casa y lo que ocurre dentro no es un lugar seguro para alguien como tú. Te sugiero que te vayas antes de que algo peor suceda. Las palabras de Mateo la descolocaron. ¿Por qué él la estaba advirtiendo? ¿Sabía algo? Estaba al tanto de los secretos de su familia. Antes de que pudiera hacerle más preguntas, Alejandro apareció en el otro extremo del pasillo, sus ojos oscurecidos por la sospecha. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su tono afilado como una cuchilla. Mateo se dio la vuelta rápidamente, bloqueando parcialmente la vista de Mariana. «Nada, hermano», respondió. «Mariana solo estaba buscando el baño. La encontré un poco desorientada, pero ya todo está bien». Alejandro no parecía convencido, y su mirada se movió entre su hermano y Mariana. Era evidente que no confiaba en ella, pero no podía hacer una escena en medio de su propia fiesta sin levantar sospechas entre los demás invitados. «Asegúrate de que llegue a donde debe», dijo finalmente, sus palabras cargadas de intención. Mateo asintió, y Alejandro se dio la vuelta, desapareciendo de nuevo en la profundidad de la mansión. El alivio de Mariana fue palpable, pero sabía que el peligro aún no había pasado. Mateo volvió a mirarla, esta vez con más urgencia. «Escucha, Mariana, no sé qué estás buscando o qué crees haber encontrado, pero te aseguro que no es seguro para ti seguir indagando. Mi hermano no es alguien que se deje engañar fácilmente». Mariana, sintiendo una mezcla de gratitud y desconfianza, decidió que era mejor no decir más. Tenía que salir de esa casa antes de que Alejandro descubriera lo que realmente sabía. «Gracias», murmuró, sin saber cómo reaccionar ante la advertencia de Mateo. «Ve ahora», insistió él, apartándose para dejarle el camino libre. «Si vuelves a acercarte a esa oficina, no podré protegerte». Mariana no esperó más. Se dirigió rápidamente hacia la salida, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Mientras cruzaba la enorme puerta principal de la mansión, una cosa estaba clara en su mente. Ya no era solo cuestión de venganza por la humillación que había sufrido esa noche. Era algo mucho más grande. Los Vega habían destruido a su familia, y ahora Mariana tenía la oportunidad de descubrir toda la verdad. Sabía que lo que había escuchado y visto esa noche solo era la punta del iceberg. Había más secretos ocultos, y estaba decidida a encontrarlos. La humillación de la fiesta era lo de menos. Lo que estaba en juego ahora era su pasado, su familia y el legado que le había sido arrebatado. La lluvia empezaba a caer suavemente cuando Mariana salió de la mansión Vega. Las gotas se mezclaban con el sudor frío que sentía en la frente y las palmas de las manos. A pesar de que el aire fresco de la noche la envolvía, su mente seguía atrapada en lo que acababa de presenciar. Sabía que había algo mucho más oscuro detrás de esos muros opulentos, y ahora estaba decidida a descubrirlo todo. Alejandro y su familia no podían seguir ocultando los crímenes de su pasado. Caminó rápido por las calles del exclusivo barrio, con la mente trabajando a 1000 por hora. Había evitado lo peor esta noche, pero sabía que no tardarían en darse cuenta de que ella ya no era solo una invitada ingenua. Alejandro sospechaba de ella, y Mateo parecía estar atrapado en medio, como si también estuviera jugando un peligroso juego de lealtades divididas. Cuando finalmente llegó a su pequeño apartamento, Isabel la esperaba en la puerta, fumando como de costumbre. La expresión en el rostro de Mariana debió haber sido suficiente para que Isabel supiera que algo había salido terriblemente mal. «¿Qué pasó?», preguntó Isabel, dejando caer el cigarrillo y pisándolo. «No me digas que todo fue como una de esas películas de ricos y famosos, donde todos beben champán y te miran como si fueras invisible». Mariana pasó junto a ella y entró en el departamento sin decir una palabra. Cerró la puerta apoyándose en ella por un momento para tomar aire. «Fue mucho peor que eso», susurró con la voz aún temblorosa. Isabel se acercó, su rostro lleno de preocupación. Mariana no era del tipo que se dejaba amedrentar fácilmente, y verla así inquietaba a su amiga. «¿Qué fue lo que pasó?», repitió Isabel, esta vez con más urgencia. Mariana respiró hondo y poco a poco le contó todo, desde la humillación que había sentido al llegar, pasando por los comentarios crueles de los invitados, hasta la conversación que había escuchado en la oficina.
Cuando llegó a la parte en que mencionaron las tierras de su familia y la traición de los Vega, Isabel abrió los ojos en un gesto de incredulidad. «Eso no puede ser verdad», dijo Isabel sacudiendo la cabeza. «¿Estás segura de lo que escuchaste? Porque si lo que dices es cierto, Mariana, esto no es solo un asunto de tierras. Estás hablando de algo grande, algo que puede destruir a una de las familias más poderosas del país». Mariana asintió lentamente, con el peso de la situación cayendo sobre ella. «Lo sé», respondió, «pero no puedo ignorarlo. Durante años, mi padre habló de esa tierra, de cómo la habían obligado a vender por una miseria. Siempre dijo que había sido un robo, pero nunca tuvo pruebas. Ahora sé que los Vega estuvieron detrás de todo». Isabel se quedó en silencio por un momento, reflexionando. Sabía que su amiga estaba decidida, pero también sabía lo peligrosa que podía ser una situación así. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó finalmente. «Necesito pruebas», dijo Mariana. «No puedo ir a la policía ni a ningún medio sin algo concreto. Todo lo que tengo son las palabras que escuché y la certeza de que están escondiendo algo. Necesito encontrar documentos, algo que demuestre lo que le hicieron a mi familia». Isabel frunció el ceño. «¿Y cómo piensas conseguir eso? Si entras de nuevo a esa casa, Alejandro no te dejará salir tan fácilmente. Ya debió haber notado que estuviste husmeando. Y no me hagas hablar de su hermano». Mariana se quedó callada. Sabía que Isabel tenía razón. Alejandro no era alguien que se dejara engañar por mucho tiempo, y la advertencia de Mateo aún resonaba en su mente, pero a pesar de todo, no podía retroceder. Tenía que encontrar una manera de volver a la mansión, de obtener esas pruebas. «Tengo que regresar», murmuró, aunque sabía que la idea sonaba suicida. «¿Qué? Mariana, estás loca». Isabel se levantó del sofá, visiblemente alterada. «¿Sabes lo que te pueden hacer? Alejandro es un tipo peligroso, no va a dejar que le arruines la vida solo porque escuchaste algo que no debías». Mariana se levantó también, enfrentando a su amiga con la misma determinación que había sentido desde que salió de esa mansión. «Lo sé», respondió, «pero esta es mi única oportunidad. No solo es por mí, Isabel, es por mi padre, es por todo lo que nos quitaron. Esteban está empeorando cada día, y si hay algo que pueda hacer para asegurar un futuro para él, entonces lo haré». Isabel suspiró, frustrada. Sabía que Mariana tenía razón, pero la idea de enfrentarse a un hombre como Alejandro la llenaba de miedo. «Está bien», dijo finalmente. «Si vas a hacerlo, necesitas un plan. No puedes simplemente entrar y esperar que nadie te note». Mariana la miró, sorprendida por el cambio de tono. ¿Tú me vas a ayudar?», preguntó. Isabel resopló y cruzó los brazos. «No me malinterpretes. No quiero que te metas en más problemas de los que ya tienes, pero si realmente vas a hacer esto, al menos te ayudaré a no morir en el intento». Mariana sonrió levemente, agradecida. Sabía que Isabel era la única persona en quien podía confiar. «Gracias», susurró. «No me lo agradezcas todavía», respondió Isabel. «Esto apenas empieza». Esa noche, mientras Esteban dormía en el pequeño sofá, Mariana e Isabel comenzaron a planear el regreso a la mansión Vega. No iba a ser fácil, y mucho menos seguro, pero si lograban hacerlo correctamente, Mariana podría encontrar las pruebas que necesitaba para desenmascarar a Alejandro y su familia. Isabel, con su experiencia como periodista, tenía algunos contactos que podrían ayudarlas a obtener más información. «Necesitamos saber más sobre los negocios de los Vega, en especial lo que ocurrió con las tierras de tu padre», dijo Isabel, con un cuaderno en la mano, tomando notas. «Si hay algún registro, algún documento que vincule directamente a tu familia con ellos, lo encontraremos». Mariana, que hasta ese momento había sentido un nudo en el estómago, comenzó a relajarse ligeramente. Sabía que el camino sería peligroso, pero ahora ya no estaba sola. Juntas, tenían más posibilidades de descubrir la verdad. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, Mariana no podía evitar sentir que algo más grande y oscuro estaba en juego. Sabía que enfrentarse a los Vega no sería suficiente para salvar a su hermano o limpiar el nombre de su padre. El peligro estaba acechando,
y ella había entrado en un juego del que no sabía si saldría victoriosa. Esa noche, mientras el viento sacudía las ventanas de su pequeño departamento, Mariana tomó una decisión firme. Haría todo lo que estuviera a su alcance para exponer la verdad, aunque eso significara enfrentarse a uno de los hombres más poderosos del país. La mañana siguiente llegó con una claridad dolorosa. El cansancio acumulado y el peso de las decisiones que había tomado no dejaban de pasarle factura a Mariana. Los ruidos del tráfico se filtraban a través de la ventana entreabierta, mientras ella contemplaba la ciudad desde su pequeño departamento. A su lado, Esteban aún dormía, su respiración débil pero constante. Era su hermano quien la mantenía fuerte, su razón para seguir adelante, pero también el motivo por el cual cada paso que daba estaba lleno de incertidumbre. Isabel apareció en la cocina, sirviéndose un café mientras lanzaba una mirada preocupada hacia Mariana. Ambas sabían que la noche anterior había cambiado todo y que a partir de ese momento no podían bajar la guardia. «Tenemos que movernos rápido», dijo Isabel, rompiendo el silencio mientras revolvía su taza. «Alejandro seguramente ya está sospechando, y si su familia ha guardado estos secretos durante tanto tiempo, no se quedarán de brazos cruzados si piensan que alguien está cerca de descubrirlos». Mariana asintió, aunque por dentro sentía una tormenta de emociones que la dejaba inmóvil. Sabía que Isabel tenía razón, pero el miedo se había arraigado en su pecho. La figura de Alejandro, su arrogancia y poder, parecían tan grandes como la ciudad misma. ¿Cómo podría ella, una simple vendedora de flores, enfrentarse a él? Isabel se sentó frente a ella, golpeando suavemente la mesa para captar su atención. «Mariana, escúchame. No tienes que hacer esto sola. Yo también quiero que se haga justicia, no solo por ti, sino por todas las familias que han sido víctimas de gente como los Vega. Si lo que dijiste sobre esas tierras es cierto, este podría ser el reportaje de mi vida». Mariana levantó la vista sorprendida. «¿Un reportaje?» Isabel sonrió, aunque sus ojos revelaban la preocupación detrás de esa sonrisa. «Claro que sí. Si logramos encontrar pruebas concretas de lo que hicieron, lo expondré en todos los medios posibles. No solo en periódicos pequeños, sino en los grandes. Y si tenemos suerte, podría llegar a la televisión. Eso haría imposible que Alejandro o cualquier otro poderoso nos silencie». La idea era tentadora, pero también aterradora. Mariana sabía que exponer a Alejandro públicamente no solo pondría su vida en peligro, sino también la de su hermano. Esteban ya estaba frágil, y si la familia Vega decidía tomar represalias, no tendría forma de protegerlo. «Isabel, no sé si puedo hacer esto», dijo Mariana, finalmente expresando el temor que la había carcomido desde la noche anterior. «Si hago algo, no solo irán por mí. Esteban, él está tan débil. No quiero que lo lastimen». Isabel la miró en silencio, sus ojos suavizándose. «No estás sola en esto. Vamos a proteger a Esteban, pase lo que pase. Pero necesitas tomar una decisión, Mariana. Si dejamos que el miedo nos paralice, entonces Alejandro ya habrá ganado». El silencio entre ellas se hizo espeso. Mariana sabía que Isabel tenía razón, pero el dilema la desgarraba por dentro. ¿Qué era lo correcto? ¿Arriesgar la vida de su hermano y la suya por justicia? ¿O aceptar las circunstancias y resignarse a vivir con la verdad oculta, mientras protegía lo único que le quedaba? De pronto, un sonido familiar la sacó de sus pensamientos. El teléfono celular vibraba sobre la mesa con insistencia. Mariana lo tomó, y al ver el número en la pantalla, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era Alejandro. «Es él», susurró, sus manos temblando ligeramente. Isabel la observó con una mezcla de sorpresa y preocupación. «No contestes», dijo rápidamente. «Debe estar buscándote porque sabe que estuviste cerca de descubrir algo. No le des el control». Mariana asintió, aunque la tentación de contestar y enfrentarse a él era fuerte. Dejó que el teléfono sonara hasta que finalmente se detuvo, pero la tensión permaneció en el aire. Sabía que Alejandro no se rendiría tan fácilmente. Si la estaba llamando, significaba que ya tenía sospechas y estaba dispuesto a confrontarla. Unos minutos después,
llegó un mensaje de texto. Mariana lo abrió lentamente, sintiendo el nudo en su estómago apretarse aún más. Mariana, necesitamos hablar. Sé lo que crees que descubriste, pero no lo entiendes todo. Si te presentas esta tarde en mi oficina, te prometo que aclararemos las cosas. No hagas nada estúpido. Nos vemos a las 6. El mensaje era una mezcla de amenaza y súplica. Alejandro, como siempre, trataba de controlar la situación, pero también parecía haber algo más en sus palabras. ¿Qué quería aclarar? ¿Estaba realmente dispuesto a negociar con ella o era solo otra trampa? Isabel leyó el mensaje por encima del hombro de Mariana y frunció el ceño. No puedes ir, es demasiado peligroso. Él no está jugando limpio y lo sabes. Si te presentas ahí sola no saldrás igual. Mariana, sin embargo, no estaba tan segura. Aunque sabía que Alejandro podía ser cruel y despiadado, algo en el tono del mensaje la hizo pensar. ¿Qué era lo que él creía que ella no entendía? Si realmente había más en la historia, tal vez tenía una oportunidad de descubrirlo, de obtener la ventaja que necesitaba para cambiar las cosas. Tengo que ir, Isabel, dijo finalmente, con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. Isabel la miró como si hubiera perdido la cabeza. Estás loca. No puedes ir sola. Él te atrapará en su red de mentiras y no te dejará salir. No podemos confiar en él. No confío en él, respondió Mariana, pero necesito saber qué es lo que quiere decirme. Si hay algo que no estoy viendo, tal vez sea mi única oportunidad de obtener las pruebas que necesitamos. Isabel suspiró, claramente frustrada. Está bien, si vas a ir, no irás sola. Yo estaré cerca. Nos aseguraremos de que no te haga nada. El plan estaba decidido. Mariana iría a la reunión con Alejandro esa tarde, pero Isabel estaría vigilando desde las sombras, preparada para intervenir si algo salía mal. Mientras las horas pasaban, Mariana no podía evitar sentir una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era peligroso, pero la sensación de que algo más profundo estaba en juego la impulsaba hacia adelante. La promesa de justicia y la posibilidad de salvar a su hermano le daban la fuerza que necesitaba para enfrentar lo que venía. A las 6 en punto, Mariana llegó a la oficina de Alejandro, un edificio imponente en el corazón de la ciudad. Las luces de la ciudad parpadeaban a su alrededor, pero dentro de ella todo estaba oscuro y silencioso. Respiró hondo antes de entrar, sabiendo que una vez que cruzara esa puerta, no habría vuelta atrás. La recepcionista la condujo a una sala privada, donde Alejandro ya la esperaba. Estaba sentado detrás de un escritorio de cristal, con una expresión calculada en el rostro. Al verla entrar, se levantó y la saludó con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Me alegra que hayas venido, Mariana», dijo suavemente. «Sabía que no te quedarías sin obtener respuestas». Mariana no respondió de inmediato. En lugar de eso, lo observó detenidamente, tratando de descifrar qué era lo que realmente quería de ella. El silencio entre ellos era denso, cargado de tensión. Finalmente, Alejandro suspiró y se recostó en su silla, como si estuviera cansado de jugar. «Lo que crees que sabes sobre mi familia no es toda la verdad», comenzó, su tono sombrío. «Pero si te tomas un momento para escucharme, tal vez podamos llegar a un acuerdo». Mariana cruzó los brazos, sin dejarse impresionar por su aparente sinceridad. «Habla», dijo sin rodeos. «Estoy escuchando». Lo que Alejandro estaba a punto de decir podría cambiar todo lo que ella creía, pero también sabía que estaba jugando con fuego y que cada palabra que saliera de su boca podría ser parte de un plan más grande. Mientras Alejandro comenzaba a hablar, Mariana supo que esta sería la conversación más importante de su vida. Alejandro permaneció en silencio por unos momentos, observando a Mariana con detenimiento. Era como si estuviera evaluando cada uno de sus movimientos, midiendo su reacción ante lo que estaba a punto de decir. Finalmente tomó aire y comenzó a hablar con una calma calculada. «Mi familia ha hecho muchas cosas cuestionables para llegar a donde está», admitió, cruzando las manos sobre el escritorio. «Pero no todo lo que crees es tan simple. Hay cosas que no comprendes, y me gustaría aclararlas antes de que tomes cualquier decisión que pueda destruirnos a ambos». Mariana lo miró con escepticismo, su mente trabajando a toda velocidad.
Sabía que Alejandro era un hombre astuto, capaz de manipular a quien fuera necesario para proteger sus intereses. Aún así, la curiosidad la mantenía en esa silla. Tal vez, si escuchaba lo que él tenía que decir, podría descubrir algo más valioso, algo que la ayudara a tener una ventaja sobre él y su familia. «Estoy aquí», dijo finalmente. «Pero necesito más que palabras vagas, Alejandro. Si tienes algo que decirme, será mejor que empieces a hablar claro». Alejandro sonrió levemente, aunque su expresión seguía siendo tensa. Se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de Mariana, como si intentara traspasar sus pensamientos. «Tu padre, Roberto Suárez, no fue solo una víctima de un mal negocio de tierras», comenzó. «Él y mi abuelo trabajaron juntos en un proyecto que cambió la historia de mi familia. Fue una sociedad, aunque claro, no exactamente legal ni justa. Al principio todo era un acuerdo mutuo. Pero cuando mi abuelo vio la oportunidad de quedarse con todo el crédito, lo hizo, sin dudar». Las palabras cayeron como un golpe. Mariana sintió que el aire abandonaba sus pulmones por un instante, su mente revolviendo las palabras que acababa de escuchar. Su padre había hablado vagamente sobre aquellos días en los que trabajaba duro, soñando con un futuro mejor. Siempre había dicho que tenía ideas para cambiar sus vidas, pero jamás mencionó una sociedad con los Vega. ¿Qué era lo que le había ocultado? «¿Estás diciendo que mi padre fue socio de tu familia?», preguntó tratando de procesar la información. Alejandro asintió, aunque su mirada seguía fija en el escritorio. «Sí, así es. Ellos trabajaron juntos en una tecnología que revolucionó el negocio inmobiliario. Una tecnología que, para ser francos, hizo que mi familia se convirtiera en lo que es hoy. Pero cuando él murió, mi abuelo se aseguró de que nadie supiera lo que había pasado. Dejó fuera a tu familia, robándoles su parte del proyecto, y nunca miró atrás». Mariana apretó los puños bajo la mesa, sintiendo una mezcla de furia y dolor. Todo lo que su familia había perdido, todas las dificultades que habían enfrentado, se debían a una traición que había permanecido oculta durante años. El legado de su padre había sido robado, y los Vega habían prosperado mientras ella y su madre luchaban por sobrevivir. «¿Por qué me dices esto ahora?», preguntó, su voz tensa por la rabia contenida. «¿Por qué revelarlo todo cuando podrías haber seguido ocultándolo como lo hicieron siempre?». Alejandro se inclinó hacia adelante, su expresión cambiando ligeramente. Ahora había algo en su mirada, algo más humano, una chispa de remordimiento que hasta ese momento había mantenido oculta. «Porque sé que no puedo seguir huyendo de esto», dijo su voz más suave. «Tú descubriste algo importante, y antes de que las cosas se salgan de control, quiero hacer las paces. Sé que no puedo cambiar lo que mi abuelo hizo, ni lo que mi padre continuó encubriendo. Pero tal vez, si llegamos a un acuerdo, ambos podemos obtener lo que queremos sin destruirnos en el proceso». Mariana soltó una risa amarga, incrédula ante sus palabras. «¿Un acuerdo? Después de todo lo que me has hecho, después de cómo me humillaste delante de todos, ¿ahora quieres hacer un trato?». Alejandro frunció el ceño. Por primera vez parecía perder parte de su compostura habitual. «Lo que ocurrió en la fiesta fue un error. Admito que actué como un idiota, pero las cosas han cambiado desde entonces. Ya no se trata de un juego. Esto es más grande de lo que imaginas». Mariana lo miró directamente a los ojos, evaluando cada palabra, cada gesto. Era obvio que Alejandro no estaba diciendo todo lo que sabía. Todavía quedaban muchas piezas fuera del rompecabezas, y Mariana no podía confiar completamente en él. Sin embargo, algo en sus palabras la inquietaba. Había una verdad más profunda, un secreto que él temía revelar por completo. «Quiero pruebas», dijo finalmente, su voz firme. «No voy a confiar en tus palabras hasta que vea los documentos que prueben lo que estás diciendo. Si realmente tu abuelo robó el trabajo de mi padre, quiero ver las pruebas que lo demuestren, y quiero justicia para mi familia». Alejandro se recostó en su silla, su expresión volviendo a la neutralidad calculada que Mariana ya conocía bien. Era como si estuviera midiendo cada una de sus opciones antes de responder. «Tienes razón», dijo lentamente. «No esperaría que confiaras en mí sin pruebas. Te las proporcionaré, pero no aquí.
Hay demasiadas cosas en juego, y necesito asegurarte que nadie más se entere hasta que resolvamos esto. Mariana lo miró desconfiada. ¿Dónde están esos documentos? Alejandro hizo una pausa antes de responder, y Mariana pudo ver la duda en su rostro. Finalmente habló en voz baja. En una propiedad de mi familia, fuera de la ciudad. Es un lugar que casi nadie conoce, donde se guardan documentos antiguos y otros registros que nunca llegaron a los archivos principales. Ahí están los papeles que buscas, los contratos originales y los planos en los que tu padre y mi abuelo trabajaron juntos. El corazón de Mariana se aceleró. ¿Estaba diciendo la verdad? ¿Realmente existía un lugar donde se guardaban esas pruebas, o era otra trampa? Cada fibra de su ser gritaba que no confiara en él, pero al mismo tiempo sabía que esas pruebas eran la clave para desenmascarar a la familia Vega. «Te llevaré allí mañana», continuó Alejandro. «Si ves con tus propios ojos lo que te estoy diciendo, entonces podrás decidir lo que quieres hacer después. Podemos resolver esto de una manera que beneficie a ambos». Mariana lo observó en silencio, sopesando sus opciones. Tenía claro que no podía confiar en Alejandro completamente, pero también sabía que esta podía ser su única oportunidad de obtener las pruebas que necesitaba. «Está bien», dijo finalmente. «Iré contigo. Pero si esto es otra de tus mentiras, Alejandro, lo pagarás caro. Te lo aseguro». Alejandro asintió sin perder la compostura. Sabía que ella estaba poniendo todo en juego y que cualquier paso en falso podría acabar con ambos. «No lo es», respondió. «Mañana a las 10. Te recogeré aquí. Confía en que haré lo correcto, Mariana. Es lo único que nos queda». Mariana no dijo más. Se levantó lentamente y salió de la oficina sin mirar atrás. Su corazón seguía acelerado mientras las puertas del ascensor se cerraban. Sabía que estaba entrando en un territorio peligroso, pero la necesidad de justicia y verdad era más fuerte que el miedo. Esa noche, mientras se preparaba para lo que venía, Mariana no podía dejar de pensar en lo que había oído. Si Alejandro cumplía su promesa, finalmente podría obtener las pruebas que necesitaba para limpiar el nombre de su padre y exponer a la familia Vega. Pero si él intentaba jugar otra vez con ella, esta vez no habría misericordia. Estaba decidida a llegar al fondo de todo, sin importar el costo. A medida que la luna se alzaba en el cielo, Mariana supo que el día siguiente cambiaría todo. A la mañana siguiente, Mariana se despertó con una sensación de vacío en el estómago. Era el día en que todo cambiaría. Mientras se vestía, sus manos temblaban ligeramente. Las palabras de Alejandro resonaban en su mente, mezcladas con la desconfianza que sentía por él y la urgencia de encontrar la verdad. ¿Realmente cumpliría su promesa, o estaba a punto de caer en una trampa definitiva? Isabel se encontraba en la cocina, ya despierta, con su taza de café en la mano. Cuando vio a Mariana, sus ojos se llenaron de preocupación. «¿Estás segura de esto?», preguntó sin rodeos. Mariana asintió, aunque en su interior una pequeña parte de ella todavía dudaba. Sabía que no había vuelta atrás. Isabel había insistido en acompañarla, pero Mariana sabía que Alejandro jamás permitiría que alguien más estuviera presente en este encuentro. «Tengo que hacerlo sola», respondió. «Si algo va mal, quiero que cuides de Esteban». Isabel negó con la cabeza, su frustración evidente. «Sabes que no voy a dejar que te enfrentes a Alejandro sola. Esto es demasiado peligroso, Mariana». «Lo sé», respondió ella, con una calma que no sentía por dentro. «Pero si voy con alguien más, Alejandro se cerrará. Necesito que confíe en que puedo jugar bajo sus reglas. Solo así podré obtener lo que necesito». Isabel frunció el ceño, pero no discutió más. Sabía que Mariana no cambiaría de opinión. A las 10 en punto, Mariana estaba esperando en la calle frente a su edificio, cuando el coche de Alejandro se detuvo frente a ella. Un lujoso sedán negro, impecable y reluciente, tan fuera de lugar en esas calles humildes. Alejandro salió del coche y abrió la puerta del acompañante para ella. Un gesto inusualmente educado. «Sube», dijo con tono serio, sin la arrogancia que normalmente lo acompañaba. Mariana se subió al coche, manteniéndose en silencio mientras él arrancaba y se dirigía hacia las afueras de la ciudad. A lo largo del trayecto,
El silencio entre ellos era espeso, cargado de tensión. Mariana observaba las calles pasar, cada vez más alejadas de la civilización, mientras su mente no dejaba de calcular todas las posibles salidas si algo salía mal. Finalmente, después de casi una hora de viaje, llegaron a una propiedad apartada, rodeada de árboles altos que parecían ocultar el lugar del mundo exterior. La construcción que se alzaba ante ellos no era una mansión imponente como la que Alejandro y su familia ocupaban en la ciudad, sino una antigua casa de campo que parecía haber estado vacía durante años. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Todo en ese lugar gritaba misterio y secretos ocultos. «Estamos aquí», dijo Alejandro, apagando el motor y saliendo del coche. Mariana lo siguió en silencio, su mente alerta. A medida que se acercaban a la puerta principal, Alejandro sacó una llave y abrió la pesada puerta de madera que chirrió al moverse. Entraron en una sala polvorienta, con muebles cubiertos por sábanas blancas y un aire de abandono que solo aumentaba su inquietud. «Los documentos están aquí», dijo Alejandro, señalando una puerta al fondo de la sala. «Este lugar era propiedad de mi abuelo, y después de su muerte nadie más lo usó. Solo yo sé que los papeles que buscas están guardados aquí». Mariana lo siguió con cautela, sin dejar de observar cada rincón del lugar, buscando señales de una trampa. Alejandro la condujo a una pequeña oficina al final del pasillo. Dentro, un escritorio viejo de madera y varias cajas llenas de archivos se alineaban contra la pared. Alejandro abrió una de las cajas y comenzó a buscar entre los documentos. Mariana observó cómo sus manos se movían con rapidez, como si ya supiera exactamente lo que estaba buscando. Después de unos minutos, finalmente sacó una carpeta amarillenta, con los bordes desgastados por el tiempo. «Aquí está», dijo, extendiéndole la carpeta. Mariana la tomó con manos temblorosas, sus ojos fijos en el objeto que contenía las respuestas a todas las preguntas que había hecho durante años. Abrió la carpeta y comenzó a leer los documentos. Allí estaba todo lo que Alejandro había prometido, los contratos originales, los planos de la tecnología que su padre había ayudado a desarrollar y las firmas de su padre y el abuelo de Alejandro. Su corazón se aceleró. Era cierto. Todo lo que había sospechado era real. Su familia había sido traicionada por los Vega, habían robado el legado de su padre y lo habían convertido en la base de su fortuna. Mariana sintió una mezcla de furia y alivio al ver finalmente las pruebas frente a sus ojos. «¿Y ahora qué?», preguntó Alejandro, su voz sonando desde algún lugar distante, como si también estuviera perdido en sus propios pensamientos. Mariana levantó la vista, sus ojos llenos de una determinación feroz. «Ahora voy a hacer que tu familia pague por lo que nos hicieron», dijo, su voz cargada de emoción contenida. «Esto no se quedará en las sombras, voy a exponer toda la verdad». Alejandro la miró en silencio, su rostro inmóvil. Era como si esperara esa respuesta, pero al mismo tiempo algo en él parecía resignado. «Sabía que dirías eso», dijo con un tono apagado, «y lo entiendo. Pero tienes que saber que no será tan fácil como piensas». Mariana dio un paso hacia él, manteniendo la carpeta apretada contra su pecho. «No me importa lo difícil que sea. No voy a detenerme hasta que mi familia reciba la justicia que merece». Alejandro asintió lentamente, su mirada cambiando de la frialdad calculada que siempre mostraba una mezcla de dolor y resignación. «Si expones esto, Mariana», dijo, su voz más suave, «no solo destruirás a mi familia, también destruirás todo lo que me queda. Y aunque sé que lo merecemos, quiero que entiendas algo. Tú no eres como nosotros. No necesitas caer en este juego de venganza. Puedes ser mejor que eso». Mariana lo miró con incredulidad, sin creer lo que escuchaba. «¿Ahora intentas apelar a mi compasión?», preguntó con una risa amarga. «No hay nada que puedas decir para detenerme, Alejandro. Tuvieron su oportunidad de hacer lo correcto y eligieron seguir ocultando la verdad». Alejandro se acercó lentamente, pero se detuvo a unos pasos de ella, levantando las manos en señal de rendición. «No estoy pidiéndote que te detengas», dijo. «Solo quiero que entiendas que si sigues adelante, tu vida cambiará para siempre.
Exponer esto te llevará a lugares oscuros que no conoces y a enfrentarte a gente que no tiene nada que perder. Mi familia luchará, y lo hará con todo lo que tiene. Mariana lo escuchó en silencio, sabiendo que había algo de verdad en lo que decía. Sabía que el camino hacia la justicia no sería fácil, que la familia Vega usaría cada recurso a su disposición para proteger su imperio, pero también sabía que no podía retroceder, no después de todo lo que había descubierto. No estoy sola en esto, dijo finalmente, su voz firme. No puedes asustarme, no me detendré. Alejandro asintió una vez más, como si hubiera esperado esa respuesta desde el principio. Lo sé, dijo, y respeto tu decisión. Con esas palabras el silencio entre ellos se volvió más denso, lleno de una comprensión silenciosa de que el próximo paso definiría el destino de ambos. Mariana salió de la oficina, con los documentos en sus manos y la determinación en su corazón. Sabía que estaba a punto de desatar una tormenta, pero no había otra opción. Estaba lista. La puerta se cerró detrás de ella, pero algo en la expresión de Alejandro le dio la impresión de que, de alguna manera, él también había aceptado su propio destino. Mariana salió de la casa de campo con los documentos bien sujetos contra su pecho, sintiendo que cada paso la alejaba más de la sombra opresiva de los Vega y la acercaba a la justicia que tanto anhelaba. Pero mientras el aire fresco de la mañana la rodeaba, algo dentro de ella seguía inquieto. Sabía que la batalla estaba lejos de haber terminado. El simple hecho de tener esas pruebas en sus manos no significaba que su lucha había concluido. Todo lo contrario, el verdadero enfrentamiento estaba a punto de comenzar. Alejandro salió detrás de ella, sus pasos más lentos, como si él también estuviera meditando sobre lo que venía. Su rostro era una máscara de neutralidad, pero Mariana podía percibir el conflicto interno en sus ojos. Por un breve instante, sintió una extraña compasión por él, una comprensión inesperada de la carga que él también llevaba. Pero esa sensación pasó rápidamente. Recordó todo lo que había sufrido su familia por culpa de los Vega, y cualquier traza de compasión se evaporó. El viaje de regreso fue en completo silencio. Alejandro la dejó en la esquina de su barrio, lejos de su casa, como si ambos quisieran evitar cualquier rastro de que él la había llevado allí. Cuando Mariana bajó del coche, Alejandro la observó por el retrovisor. «Mariana», dijo suavemente sin volverse del todo, «ten cuidado. Sé que tienes razón en buscar justicia, pero a veces las cosas no salen como uno espera. Mi familia no se detendrá fácilmente. Te advierto que esto puede volverse peligroso». Mariana no respondió de inmediato. Miró al horizonte, donde las luces del sol comenzaban a desvanecerse en el cielo nublado. Sabía que Alejandro no mentía. El poder y la influencia de los Vega los hacían peligrosos, y ella estaba a punto de enfrentarse a algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Pero también sabía que por más peligroso que fuera, no podía dejar que el miedo la detuviera. «He vivido mi vida en peligro desde que era niña», respondió sin mirarlo. «No me voy a detener ahora». Alejandro asintió ligeramente, como si hubiera esperado esa respuesta. Entonces, sin más palabras, aceleró y desapareció por las calles del barrio. Mariana lo vio alejarse, sintiendo que ese podría ser el último encuentro que tendrían. Aunque Alejandro había decidido no detenerla, era solo cuestión de tiempo antes de que su familia descubriera lo que estaba ocurriendo. Entró en su casa con paso firme, encontrándose con Isabel, que la esperaba nerviosa en la pequeña sala. Su rostro se iluminó de alivio cuando vio a Mariana sana y salva. «¿Lo conseguiste?», preguntó inmediatamente, su voz cargada de expectativa. Mariana asintió, levantando la carpeta que contenía los documentos. Los ojos de Isabel se abrieron con sorpresa y una sonrisa se extendió en su rostro. Sin perder tiempo, las dos se sentaron a revisar el contenido. Las firmas, los contratos, las pruebas de la traición, todo estaba allí. Era la evidencia irrefutable de que la fortuna de los Vega había sido construida sobre la traición y el robo a su padre. «Esto es más grande de lo que imaginaba», susurró Isabel, hojeando las páginas. «Si esto sale a la luz, no solo arruinará a los Vega,
Podría destapar un escándalo que involucre a muchos otros. Gente poderosa ha protegido estos secretos durante años. Mariana sabía que su amiga tenía razón. Publicar esos documentos era como encender una mecha. No se trataba solo de exponer a Alejandro o a su familia, era una confrontación directa con el poder, y eso siempre tenía consecuencias. ¿Estás segura de que quieres hacerlo?, preguntó Isabel mirándola con seriedad. Si seguimos adelante, no habrá vuelta atrás. Los Vega, y quien sea que esté detrás de ellos, vendrán por ti. Vendrán por todos nosotros. Mariana apretó los labios. Había tomado su decisión hace mucho tiempo. No se trataba solo de venganza, se trataba de justicia, de la memoria de su padre, de darle a su hermano una vida mejor. Todo lo que había perdido a lo largo de los años, todo el dolor culminaba en este momento. No podía echarse atrás. No me importa lo que venga, respondió con firmeza. Esteban merece una vida mejor. Mi padre merece justicia. Y yo necesito ponerle fin a todo esto. Isabel asintió lentamente, respetando su decisión. Sabía que el camino que habían elegido era peligroso, pero también sabía que Mariana no se detendría. Entonces lo haremos, dijo Isabel con una nueva determinación en su voz. Esta historia saldrá en todas partes. Voy a contactar a mis fuentes, y para mañana todos sabrán quiénes son realmente los Vega. Mientras Isabel hacía las llamadas necesarias para mover sus contactos en los medios, Mariana se quedó en la pequeña sala, observando a su hermano Esteban, que dormía tranquilamente en el sofá. Sabía que lo que estaba a punto de hacer pondría a su familia en el centro de una tormenta, pero también sabía que era su única oportunidad de salvarlo. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. La noticia sobre los documentos de los Vega comenzó a filtrarse en los medios más importantes, y no pasó mucho tiempo antes de que la historia explotara en todas las redes sociales. La reputación de la familia Vega se desplomaba a medida que más y más pruebas salían a la luz. Los contratos, las firmas, todo lo que Alejandro había tratado de ocultar, estaba expuesto para que el mundo lo viera. Mariana esperaba represalias, pero lo que ocurrió fue mucho más de lo que esperaba. Los Vega intentaron contraatacar legalmente, pero el escándalo era tan grande que sus abogados no pudieron contener el daño. Cada vez más personas se sumaron a las acusaciones, destapando años de corrupción y mentiras. Alejandro, al ver que la situación era insostenible, desapareció de la vida pública, dejando a su familia lidiar con las consecuencias. Sin embargo, a pesar de todo lo que había logrado, Mariana no podía dejar de pensar en Alejandro. Sabía que él había hecho lo correcto al final, entregándole los documentos que necesitaba, y aunque no lo había perdonado por todo lo que le había hecho, entendía que él también era una víctima del sistema en el que había nacido. Un hombre atrapado entre el poder y la moral, incapaz de escapar de la sombra de su familia. Una tarde, semanas después de que la historia explotara, Mariana recibió una carta anónima. Dentro solo había un cheque, lo suficientemente grande como para cubrir todas las deudas médicas de Esteban y asegurarle el tratamiento que necesitaba. No había firma, pero ella sabía de quién venía. Alejandro había hecho su última jugada. Con el tiempo, la vida de Mariana comenzó a encontrar algo de paz. Esteban se recuperaba lentamente, y la presión mediática sobre los Vega continuaba, pero ella ya no estaba en el centro de la tormenta. Finalmente, había conseguido lo que había buscado durante tanto tiempo: justicia para su familia y un futuro mejor para su hermano. Mientras observaba el atardecer desde la ventana de su pequeño apartamento, Mariana comprendió que su lucha no había sido solo por el pasado, sino por el futuro. Y aunque había sacrificado mucho en el camino, había encontrado algo invaluable: su propia fuerza. La familia Vega estaba caída, pero ella, Mariana Suárez, se había levantado para siempre.